María Purísima, sin pecado concebido. Primera Corintios. El Señor Jesús os confirmará sin culpa alguna para ser irreprensibles en el día de la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Domingo 18 después de Pentecostés. Las palabras de la epístola tan valiosa de San Pablo nos invitan a poner los ojos hacia el fin, en este ambiente en que todo el mundo pone los ojos hacia el medio, no hacia el fin. Nosotros somos raros, porque pensamos en el fin último, no el inmediato, pensamos nosotros, los cristianos, los católicos de la tradición, y no solo de la tradición, somos de la tradición que, en fin, creemos realmente en la venida próxima del Señor, igual que San Pablo, hace 2000 años, pero con la diferencia que pasaron 2000 años y se han cumplido muchas de las profecías. El tiempo no pasa gratuito, no es gratis el tiempo, porque el tiempo forma parte, no fue clausurado con Cristo. El tiempo forma parte de la historia sagrada, de la historia de la salvación, de la historia de la Iglesia, que es el verdadero Israel. La carta a los Corintios hoy nos presenta tan hermoso el fin ya casi de estas cartas de Corintios de San Pablo. Es todo un tema las cartas, hay tela acá. Es uno de los temas en San Pablo que más me gustó cuando estudiamos en la facultad. Parece que son 5 cartas, no son 2, son 5. Repartidas, son pedacitos, juntados. Porque parece que hay mucha batahola, ¿no? Mucha agitación, mucho apostolado, mucha vida eclesial del gran Pablo, entre otras anécdotas infinitas. En Corinto había 2 sinagogas. Eran las ciudades con donde más judíos había, o sea, como Buenos Aires. Parecido, 2 sinagogas. Que haya 2 sinagogas en el Imperio Romano y en un puerto. Las sinagogas siempre estaban en los puertos. La sinagoga, ¿dónde están las sinagogas? Donde hay plata, comercio, préstamo, te doy crédito. ¿Algo que te doy crédito? Sí. 2 grandes sinagogas. ¿Se acuerdan la escena de que toda una sinagoga se convirtió después de San Pablo? Que los judíos agarraron a San Pablo, lo llevaron hasta el procurador romano, al procurador romano, y le dijo Romano: mira, estas cuestiones judías arréglense ustedes, más o menos como ahora igual, arréglense ustedes, estamos privatizando todo, arréglense ustedes. Los judíos furiosos agarraron a palos al pobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga que se había convertido, lo agarraron a palos y le hicieron pomada. Y se fueron de la sinagoga e hicieron otra sinagoga,
pero la sinagoga es de Dios, no de Satanás, como dirán los apóstoles. La sinagoga es de Dios, las domus ecclesiae, las primeras domus ecclesiae. Es una comunidad muy fervorosa no porque eran todos santos, no, santos vino después, eso después. Piensa en Corintios, tan parecido al contexto, esto es una introducción. Es una introducción para entender y darle peso. Corintio, que todavía existe, una ciudad muy importante de Grecia, es un puerto frente al Adriático, donde se cultiva muy buenas vides. Tiene buen clima, como el Mediterráneo, típico del Mediterráneo. Todavía hoy existen las pasas de Corintio, ¿no es cierto? Ustedes que saben, las famosas pasas de Corintio, dulcísimas, preciosísimas, se venden hasta en China. Fíjense lo importante que es Corintio. Así que vino había de sobra. Con eso ya te digo que con eso venía mucho pecado, muchísimo pecado. La arqueología hoy, bueno, estudié en la facultad, la arqueología moderna del siglo XX han descubierto en la ciudad de Corintio, cerca del puerto, 70 cavernas, tabernas. Le dan al drinky. Mamita, pero que 70 cavernas, nena. Es un pueblito chiquito. 70 cavernas, esto chupaban todo el día. Y con eso los pecados que venían después. Asesinatos, acuchilladas, faconadas, peleas. Ahí era un puerto de esclavos también. Pecado sobraba. Además de sus dioses, como todas las ciudades romanas, esta que era antigua griega, tenía sus propios dioses. Afrodita en griego, la patrona, la santa patrona era. Después había otro, pero la santa Afrodita. Nada menos que Afrodita, o sea, Venus, la diosa del amor, no precisamente el teologal. La diosa del amor estaba en su templo, todavía están las ruinas, hoy están las ruinas, en la montaña alta, se ve desde el puerto, la montaña alta, grande, desde el puerto, arriba está el templo de Afrodita, la diosa del amor. Los demonios ahí danzaban y bailaban, tiraban papel picado. Y se sabe, porque hay todo esto es arqueología, y la tradición se alimenta de esto, Ustedes saben cuáles son los 3 elementos de la tradición. Bueno, de paso le digo. La tradición tiene 3 elementos, que es la liturgia, que es la principal. Lex orandi y lex credendi. Lo que la iglesia reza, crea. Aunque no está escrito en la Biblia, Pero que se la queda, no sé. Acá en Jerusalén y Antioquía, hace 2 siglos se está rezando así. Ay, entonces, bueno, San Pedro, San Marcos, lo habrá dejado acá, qué sé yo, bueno. Tradición. Segundo, los santos padres, todo lo que sean los primeros siglos, los primeros obispos, ¿no es cierto? Los primeros obispos de la iglesia, San Gregorio, San Agustín, los orientales, en fin, todos los orientales, San Basilio, San Juan Crisóstomo, etc. Para nosotros es regla de fe, es regla de tradiciones, junto con la Biblia. Y en tercer lugar, la arqueología cristiana. Cuando la iglesia confirma, como fue Pío XII, se jugó Pío XII, en el año 45, los yanquis presionaban y habían ganado la guerra, ¿viste? Los yanquis presionaban las Naciones Unidas, la UNESCO y qué sé yo, le hacían lobby, a ver si debajo de San Pedro están los huesos del Papa primero. ¿Será verdad? ¿Será cierto? Una leyenda medieval, esto es leyenda medieval, esto es una leyenda medieval, esto es una leyenda... Bueno, Pío XII dio permiso por primera vez
Ni siquiera San Gregorio, ni todos los papas cuando derribaron la otra basílica anterior. No tocaron el altar, no se tocó. La tumba no se tocó. Y debajo de la tumba hay tres iglesias ahí, tres. San Clemente, el cúmulo de San Clemente, que fue del primer siglo. Descubrieron los huesos de San Pedro, etcétera, envueltos en raso rojo, martirial, real, imperial, unos huesitos de un muerto. Grafitis, Pedro, cura a mi hija, como se usaba, ¿viste? Los checos en las paredes, ¿viste? Con el aerosol. Gracias, Pedro, por rescatar a mi hijo de la guerra. Eran grafitis como Luján, ¿viste? Como Luján. Bueno. ¿Y de qué siglo es? A ver, Carlos, investiga. Siglo primero, segundo, tercero, cuarto. O sea, esto es legítimo. Y lo último, para rematarla, ustedes ven el altar en la confesión, hay dos altares. Uno, el de la cátedra, que está contra la pared. Estaba contra la pared, donde está el trono del Papa, allá lejos, el trono, verdadero trono. Y después está el altar de la confesión, que está en el medio del crucero, que está el baldaquino de Bernini. Ahí, ese se llama el altar de la confesión, que solamente los papas pueden celebrar misa ahí. Ninguno puede celebrar misa. El otro sí, ahí celebré yo del otro. Pero el de la confesión se llama confesión porque se confiesa la fe de Pedro. Está la tumba, teóricamente estaba la tumba ahí abajo con las excavaciones, los túneles. Hicieron un estudio así, sistemático, matemático, donde ustedes ven el altar en medio de la mesa del altar del baldaquino, justo cae, metro, los huesos del Papa, de San Pedro. Esto es del año tercero, cuarto. Esto es arqueología. Y esto se llama tradición. La tradición se alimenta, se confirma, nuestra fe católica se confirma con la tradición. Si esto fue así, habla de la fe. La fe de Pedro, la fe de la roca de Pedro, la promesa del lago de Galilea, etcétera, de todo lo que significa la teología católica. Bien. Todo esto, bueno, la tradición te dice, bueno, estas cosas son... En Corintios, por ejemplo, estaba el templo de Afrodita, y sabrán que, tienen que saber que el culto a Afrodita era erótico. Era el culto, diríamos, ¿cómo se llama? A ver, usar la palabra, ¿cómo se llama se llama... tiene un nombre. El culto bueno, tenían sus casitas en 200 casitas, descubrieron hoy, 200, sobre las laderas, hoy restos, de 200 casitas, donde hacían el culto Afrodita, a Venus, satánico, en fin, y contra la castidad, bueno, se descubrió. Después imaginar el ambiente que era de miércoles, que era la ciudad. Eso es lo que encontró Pablo. Encima se encontró con el matrimonio, ahí se escaparon durante el reinado de Claudio. Claudio expulsó a los cristianos y a los judíos a causa de las discusiones y las peleas antes de Nerón, que se agarraban a palos y los expulsó a todos, los mandó a la miércoles todos, a causa de un subversivo que se llama Jesús. Hay una lápida así de piedra que dice un decreto del emperador Claudio, que fue el padre, el abuelo, no sé quién, de Nerón. Dice, a causa de los tumultos que se producen en la urbe, todos los judíos son expulsados de Roma.
a causa de un guerrillero que hace tumultos ahí, se están peleando, que se llama Jesús. Claro, los primeros que hicieron despelote siempre fueron los judíos, no fueron los romanos. ¿Quién crucificaron a Jesús? Los judíos. ¿Quién levantaron la cresta a Nerón? Los judíos. Siempre son los judíos. Los judíos quienes peleaban con los cristianos. Y la esposa de Nerón era judía, la emperatriz Popea, que terminó con una patada en la cabeza, murió con una patada en la cabeza, le sacó el embarazo, etcétera. No, está bien. Nosotros nos quejamos de hoy. Nosotros nos quejamos de hoy. Siempre fue así. Siempre fue así el ambiente decadente de la humanidad, sin Dios. Se pudre. Corintio es así. Ahí se encontró San Pablo cuando se fueron expulsados los cristianos de Roma, algunos se fueron a Corintio. Y entre ellos se fueron los buenos cristianos, el matrimonio tan bueno, santo, santísimo, el matrimonio que también tenía el mismo oficio que Pablo, que eran loneros, Áquila y Priscila. Es un matrimonio de los viejos matrimonios católicos. ¡Oh! ¿Cómo ayudaron a Pablo? ¿Cómo se jugaron con Pablo? ¿Cómo lo cuidaban a Pablo? ¡Oh! Áquila y Priscila, queridos Áquila y Priscila. Siempre un matrimonio de los apóstoles. ¿Cómo cuidaban a sus sacerdotes? Sí. Bueno, ahí se hicieron amigos, se hicieron evangelización. Esto está todo corroborado, se sabe, porque Galión, el procurador romano de la ciudad de Corintio, que se lavó las manos igual que Pilato, arréglense ustedes, fueron a la puerta del pretorio, todos que están predicando contra nuestras leyes. ¿Qué sé yo? Que sus leyes son sus leyes, acá no me vengan con lío. Arréglense ustedes. Delante de Galión agarraron a palos a ustedes y no hizo nada. No hizo nada Galión. Porque Galión gobernó un solo año, así que se sabe exactamente la fecha. El 52 después de Cristo. Galión estuvo un año solo en Corintio. Un año solo. Se sabe que en el 52 Pablo llegó a Corintio. Así que evangelizó muchísimo, incluso tuvo sus grescas. Hay una de sus cartas que dice, bueno, que les critica porque las misas las hace como nosotros, pero las hace un poquito desprolija, porque hacían las misas, mezclaban la comida de la misa con los ágapes y todo el mundo iba corriendo desesperado a comer como hambrientos y quedaban los pobres sin comer. Y ahí se pone ley, ahí se separó lo que es la comida sagrada de lo que es la Eucaristía, se separaron las comidas. Parece que no tienen donde comer. En fin, y que además que ya se había peleado y había mandado a Apolo que era muy inteligente, un teólogo, Apolo, su hijo, bueno, Apolo era un discípulo de San Pablo, top. Mandó a que no quería San Pablo, si yo voy a Corintio, les agarro a palo a todos. Mandó a Apolo para que arregle la cosa, volvió a Apolo, casi me matan a mí. Ese es el clima de la iglesia, muy pecadora, pero con mucha vida. Ahí estaba Claudia, vivía Claudia. ¿Saben quién era Claudia, no es cierto? Está al final de Romanos, que es un apéndice que no es de Romanos. Porque Romano es una carta que se presenta a los romanos. Y hay un montón de saludos que no son romanos. ¿Cómo se está mezclando las dos cosas? Al final de Romanos está la lista de todos los fieles de Corintio. Está pegado, ahí está mal pegado. Esa parte, el epílogo, está pegado mal. Porque a Roma nunca había ido a Pablo. Saludo a fulano, saludo. A Clemente, que va a ser papa. Claudia, que es la esposa del procurador Pilato. Claudia era la esposa de Pilato, que se escapó. Todos vivían en Corintio. ¿Qué iglesia es esa? Era esa?
Sin embargo, con tanto trabajo, con un matrimonio como Aquila y Priscila, como un presbítero como fue Sóstenes, como fue Apolo, como fue otros tantos, bueno, en fin, tanto trabajo, evangelización, fíjense lo que logra. Logra al final, ¿viste? Logra una gran iglesia, y lo va a recordar años después, en el año 90, en el 52 pasamos al 90, el Papa Clemente, que fue el cuarto Papa, Lino Cleto Clemente, San Pedro, Lino Cleto y Clemente, que también vivía en Corinto, después se fue a Roma a ser Papa, les escribe, fue la primera encíclica de la historia de la Iglesia. ¿Quién la escribe? La primera encíclica. ¿Cuál fue? El Papa Clemente. Le escribe a los corintios. Yo me atrevo a ir a otra diócesis. No soy obispo de Corintio, pero bueno, por ser obispo de Roma y haber tanto lío en Corintio, voy a intervenir para apoyar al obispo que está ahí, la está pasando mal. Interviene para poner orden. Corintio fue muy importante, queridos hermanos, muy importantes. Hay una escena de las trifulcas que tenía San Pablo, porque los quería. Ustedes me aman, yo también los amo, pero en cualquier momento voy a ir con un palo en la mano. Así está escrito en 2 Corintios, con un palo en la mano. Bueno, es como el matrimonio, ¿no es cierto? Es idas y venidas, el amor es así, el amor es así. Fíjense el trabajo espiritual que hubo allí, las conversiones y la lista de pecados que ustedes antes eran esto, antes eran esto, antes eran esto, y ahora son nuevas criaturas en Cristo. Esto te consuela, ¿viste? Que todos podemos cambiar, ¿eh? Hace una gran iglesia. Y al final dice San Pablo, miren lo que dice en Corintios: el Señor Jesús os confirmará sin culpa. Piensen lo que han hecho por ahí, con la esclavitud, con las borracheras, con los cultos afrodisíacos, con Venus. Piensen que no eran Santa Claus. Sin culpa alguna, para ser irreprensibles en el día de la vuelta del Señor Jesucristo. Y este es el tema de hoy. La vuelta que ya esperaban ellos, ya estaban preparados, con penitencia, con purificación, con la fe, ya estaban preparados para la última venida hace 2000 años. Igual que nosotros, pero nosotros con la ventaja que ya sabemos que estamos casi en la peana, subiéndole al primer escalón del tren que parte. Sí, queridos hermanos, 1 Corintios. Carta a los Corintios hoy, que presenta el tema de la segunda venida de Cristo. A estos cristianos conversos, penitentes, reconciliados con el mismo apóstol, que se habían peleado, se habían reconciliado, eran cristianos enteros. Una carta rica. Había sido la gracia de Cristo en la comunidad de Corintio, que había dado mucho fruto durante mucho trabajo espiritual. San Pablo había mandado a sus apóstoles, sus discípulos, a predicar allí. Hasta sacó una diocaniza. Las diocanisas eran, digamos, mujeres que juntaban plata. Eran mujeres que juntaban plata para los pobres. A ellas se les llamaba diaconisas. ¿Qué falta aún? Dice San Pablo. ¿Qué falta? Solo una cosa: que los fieles de Corintio, que ya están bastante preparaditos, esperasen pronto la revelación de la gloria del Señor,
que perseverasen constantes, que conserven lo que han recibido, que conserven lo que han logrado con la gracia de Cristo hasta el fin, para que pudiesen presentarse, sea cuando sere, sin mancha, el día de la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Como a los fieles de Corintio, la Iglesia nos exhorta también a nosotros, como palabra de Dios, a esperar también la parusía. Tema ausente absolutamente de los labios de la Iglesia oficial. ¿Qué obispo predica la parusía? Perdón, Dios mío. Que no tiene papelito, dice. Bueno, no tiene papelito. ¿Quién predica los últimos tiempos? El juicio final, el purgatorio, el infierno. Si el jefe de los jesuitas, el jefe de los jesuitas dice que el infierno no existe. No, San Ignacio se debe revolcar por el piso, ¿no? Que los huesos de San Ignacio deben hacer así. El jefe de los jesuitas, ¿no? A ver, yo lo digo medio así, pero es serio esto, El baluarte de la ortodoxia católica, de la contrarreforma contra Lutero, etc., que fueron los jesuitas mártires. Que el jefe de hoy de los jesuitas dice que el infierno no exista y ninguno lo corrige, ni el trucho que está allá en Roma, nadie dice, al pobre Picador les comulgaron. ¿Es serio? ¿Es serio, hermanos? Nadie predica esto y nosotros en la palabra de Dios queremos reflexionar sobre ello, la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Esperar la revelación última de nuestro Señor, una espera que debe ser excitante y gozosa, excitante y gozosa, excitante y gozosa. Así tenemos que estar, como los deportistas, ahí, esperando al tiro de partida, esperando con los músculos tensos, que pronto Dios me puede llamar. Ojalá fuéramos así en nuestras comunidades, familias cristianas, la familia a veces siempre pensando en la plata, en las cosas, en el remedio, en la ropa tirada, en la cocina. ¿Qué comemos hoy, querido? Y qué sé yo, bueno, haz lo que quieran, nena. Pero siempre cosas tan triviales y triviales. Y no pensamos en las últimas, queridos hermanos. No pensamos en las últimas realidades. No meditamos en las últimas realidades. No pensamos. Con nuestra vida de gracia y de virtud, una reproducción de la joven cristiandad de Corintio. El grito que pondrá fin a la historia del mundo será el anuncio de su llegada en gloria y majestad. Él mismo bajará entre las nubes. Sí, todos lo verán. He aquí viene el esposo. Este es el grito que un día escucharemos. He aquí viene el esposo. La figura de este mundo es caduca. Caduca, ¿qué quiere decir caduca? Ya perdió la fecha. Ya pasó la fecha. Enseñada por San Pablo a los Corintios hoy, nos viene bien a todos. Todos los que nos ocupan durante el tiempo de esta vida, todos los que amemos, hombres, familia, patria, amigos, ciencia, poder, trabajo, negocios, hasta nuestro mismo cuerpo cultivado hoy también.
Todo esto que cuidamos con tanta solicitud y premura, hasta las mismas amarguras de la vida, es decir, las penas, las frustraciones, los traumas, los dolores, las enfermedades, todo penuria, todo pasa, transit, se aleja de nosotros y nos abandona con la llegada de Cristo, como un barco que despeja de parte de la orilla y se lleva todo eso. Nosotros mismos también, aún también nosotros mismos, con la llegada de Cristo, nos vamos a disipar como el humo, nos vamos, más o menos primero la figura la vemos, pero después se difuma todo el humo, ¿no es cierto? Es como el humo que va a ir desapareciendo despacito. Así también nosotros vamos a desaparecer como el humo. Nuestra alma desaparece. No poseemos aquí casa permanente. Nuestra permanente morada no está aquí, sino que la buscamos en la venidera. Así escribe San Pablo a los Hebreos. Solo debemos preocuparnos de lo presente, de lo eterno. Conforme esto, San Pablo enseñaba a los corintios el tiempo de nuestra vida presente, que es breve, tempus breve es, tempus breve es. Los que ya llevamos algunos añitos nos damos cuenta mejor que otros. Por lo tanto, los casados vivan como si no fueran casados. Los que lloran como si no estuvieran llorando. Los que se alegran a carcajadas como si no estuvieran contentos. Los que compran como si no estuvieran comprando. Los que trafican en el mundo como si no traficaran. Porque la figura de este mundo es pasajera. Escribe San Pablo a su discípulo Timoteo: he peleado el buen combate, he terminado la pelea, la carrera ha terminado, he guardado la fe. En adelante me está reservada la corona de júbilo que me dará el Señor Jesús, justo juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. Amar su venida, he aquí el mensaje de hoy. Amar su venida, no por desesperación, no por decir no aguanto más. No, eso no escamotear la cruz. Amar la venida porque sabemos que todo lo de antes pasará. Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, dice Pablo. Queridos hermanos, vamos, sentimos y esperamos la venida de Cristo, su venida.
Cada uno puede examinar su propio corazón, su conciencia. Si no vive, oh desapegado, como los buenos corintios, que vivían en este mundo, pero con los pies puestos en el otro, que tan tentados y mundanos eran. Sin embargo, mudaron de vida, porque mudaron de esperanza. La que motiva la mudanza no es el miedo al infierno, ni las lindas palabras de Apolo, de Áquila, de Priscila, de Sóstenes o de Pablo, no. Lo que muda los pies, lo que muda el cambio de vida de las borracheras en el puerto de Corintio y la lujuria en el templo de Afrodita, es los bienes que nos esperan allá. Los bienes que ni el ojo vio, ni el oído oyó, pero que nuestra santa esperanza impele a mover y a caminar. Nosotros aún no estamos ahí, gran error, queridos hermanos. Los signos hoy nos sobran. Los signos nos sobran. Las primeras comunidades cristianas vivían esperando la próxima venida. Ellos creían, ciertamente, por eso San Pablo va a tener que intervenir en Tesalónica. Ellos creían que ya pronto venía, ya viene pronto. Y eso es lo que los sostenía en la persecución, en las penurias y en la gran evangelización impresionante. ¿Cómo puede ser que hayan evangelizado? ¿Cómo puede ser que hayan comunicado la gracia de Cristo con todos los personajes estos? ¿Cómo puede ser gente humilde, sencilla? ¿Cómo puede ser? Porque los empujaba la esperanza de la vida eterna, que venía pronto viene el Señor, pronto. Y querían que muchos hermanos entraran a la barca de los salvados de Noé, de la Iglesia Católica. Sí, queridos hermanos, qué distinto nosotros, qué distinto nosotros, incluso la tradición misma, ¿no? Los modernistas ni que te digo. Ellos no hablan más que del cambio climático y bueno, y las bendiciones del amor, el amor a bendición a todos, la iglesia inclusiva y toda esa mantra de cómo es. No tiene nada que ver con el evangelio el evangelio de San Pablo. Y la tradición, muchos creen que vamos a volver como antes. Todavía algunos, ¿no? Yo lo respeto, yo lo respeto. Pero ellos creen que levantando grandes basílicas, grandes seminarios, grandes obras educativas, vamos a volver. Y Roma nos abrazará de nuevo y dirá, oh, vuelvan a nosotros, que hemos recuperado la tradición, y la tradición se volverá a instalar en Roma. ¡Minga! Perdón. La tradición no... Que me perdone. Él es febrero, él vivía en otra época. Consideramos que es otra época. La tradición no va a volver a Roma. Se fue con un solo pasaje de ida. No va a volver a Roma. La tradición no vuelve. Porque el Señor no vuelve. Eso sí que vuelve. Así, nosotros tenemos que estar despiertos, expectantes, tensos, no por el nerviosismo crispado, ni enojado, ni angustiados incluso por nuestros pecados. Mirá lo de Corintios. Miremos los Corintios.
Los pecados de los corintios nos consuelan. No, tenemos que estar así, tenemos que estar tensos, esperando ya próxima la venida. Y va a encontrar la iglesia, una iglesia pequeña, pobre, humilde. Estamos ya pisando el primer caballo del Apocalipsis, el caballo de la apostasía hace rato que está galopando y levantando polvo. La apostasía de la ciudad de las 7 corridas, con la gran prostituta, la profanación del templo que ya se cumplió. Estudiemos la semana de Daniel, estudiemos el Apocalipsis de Mateo, de Lucas, la vuelta de Israel, la promesa hecha por Jesús después de 2000 años a Palestina. Se cumplió la profecía de Jesús. A ver, la remoción del obstáculo del catejón que impide la venida del falso Cristo, la instalación de la abominación de la desolación y lo que más luce y brilla, la gran apostasía que la podemos tocar como si fuera teflón. Si nos damos cuenta de que estos son avisos, signos, muchos más grandes que los de los corintios. Los corintios todavía no habían visto todo esto. Nosotros sí. Nos toca a nosotros, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos toca a nosotros. Este está loco, dije. Nos toca a nosotros. Somos mejores que los corintios. Así como la expectación del Mesías ha dominado la existencia humana desde el Edén hasta Belén, de la misma manera la esperanza, la santa esperanza, la hermanita esperanza, como dirá Peggy, nos da vuelta y debería dominar al mundo católico, a nosotros, nos debería inundar. Sí. La ascensión marca el término, el quiasmo del primer ciclo de la historia sagrada. El efecto del Mesías, la expectación de su venida primera, su segunda vuelta de Cristo prometida en el monte del olivo de la ascensión, marcará el fin del segundo ciclo, el cumplimiento de esa vuelta, en el cual nosotros hoy estamos y que se resume así: expectación al Rey. Nosotros esperamos al Rey, pero no esperamos pasivamente como en una hamaca paraguaya. No, lo estamos esperando expectantes, como centinelas, ansiosos. Y eso nos cura de muchos males. Nos mantiene a raya nuestros defectos, nuestros pecados. Si viene pronto, mejor no pequé. Es el lema, ¿no? El cardenal Newman, gran cardenal Newman, enseñaba esto, precisamente lo que acabamos de decir, diciendo esta palabra: velad. Cardenal Newman, siglo XIX, converso, un santo hombre. El cardenal Newman dice: velad, velad, velad. Nuestro Salvador formuló esta advertencia cuando estaba por dejar la tierra en la que su presencia era aún visible. Pero contemplaba a él cuando predicaba esto a sus discípulos, su mirada dirigida con vista lúcida hacia los tiempos y los siglos venideros que habrían de pasar ante su rostro y ante nosotros cuando Él vuelva. Jesús conocía su propósito
y el de su mismísimo Padre, dejando gradualmente el mundo para que se arregle por sí mismo, que tanto y tan gradualmente las prendas de su graciosa presencia. Contemplaba Jesús todo lo que sucedería, contemplaba el futuro, contemplaba todas las cosas y cada uno de nosotros. La creciente distracción y negligencia que se extiende aún entre los buenos. Entre los buenos. Se extiende aún entre los buenos. La descarada desobediencia y las insultantes palabras que le dedicarían a él y a su Padre a través de los siglos futuros y a los suyos, que finalmente colaboraría en la tolerancia de los males y de la herejía presente, que desplegarían los falsos pastores por el mundo para actuar como convenía y hablar contra su evangelio, atizando el fin, apurando el fin, apremiando el fin como el parto de un niño. Anticipaba el estado del mundo y más importante signo de la Iglesia, tal como vemos hoy en día, cuando su prolongada ausencia ha sido hecho que practiquemos. Se crea que nunca más volverá con su presencia visible. Y en el texto que nos ocupa hoy de Corintios, Jesús hoy nos susurra misericordiosamente al oído que confiesemos lo que estamos viendo, que no compartamos en lo que vemos el euforio del optimismo loco del progreso, al cardenal Newman, el progreso del siglo XIX. El optimismo loco del progreso indefinido, de la impiedad, de la incredulidad, que vigilemos primero, que miremos, segundo, que recemos, tercero, y esperemos por último. Maranatha, Ave María Purísima.